Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un año más al descenso internacional del Sella. Van ya 77, o la fiesta del Espiragües, o la fiesta de Asturias, o como ustedes prefieran. Y con TPA, que sigue fiel a su cita con la fiesta del Espiragües, con el descenso internacional del Sella. Ya vemos que está todo prácticamente preparado hasta ahora, 11:45 de la mañana, como digo, todo prácticamente ya preparado en Arriondas. Lo primero para escuchar el pregón de Ángela Pumariega, para cantar el himno de Asturias y después para ver ya la salida de los palistas, de los más de 860 palistas que van a participar en esta edición del descenso internacional del Sella y que les vamos a contar en directo aquí en TPA. Y lo primero que vamos a hacer es saludar ya a nuestro comentarista habitual. Él sabe lo que es estar ahora mismo ahí en los nervios previos al descenso y también sabe lo que es estar en lo alto del podio que tenemos aquí en Ribadesella. Monchu Cerra, muy buenos días, Monchu. Hola, buenos días. Bueno, los nervios previos, ¿no? Para los palistas y también para todos los que estamos alrededor de este descenso, ¿no? Sí, ahí ya a falta de un cuarto de hora es calentar un poquitín los brazos, soltar nervios, mirar una cosa, mirar la otra, mirar las piedras que tienes delante para ver por dónde puedes pasar. Y son 10 minutos que quieres que pasen lo más rápido posible. Hoy es el pregón, incluso cantas el Asturias Patria Querida, por lo menos los que nos sentimos selleros cantamos el Asturias Patria Querida, y así, bueno, pues te quitas esos nervios de encima y después pues a subir lo más rápido y sobre todo lo mejor posible a la piragua. Bueno, pues vamos a ver, en unos minutos ya, a partir de las 12, recuerden, comienza este descenso internacional del Sella. Y lo primero que vamos a hacer también, aquí en línea de meta, está nuestra compañera Estela Noriega. Estela, por cierto, hablábamos ayer de la Boticaria, una zona final del Sella que siempre tiene cierta polémica. Parecía que en un principio se iban a permitir los porteos, finalmente se ha decidido que no sea así, Estela. Decisión que se tomó ayer a las 10 de la noche, que contravenía lo que habían dicho los palistas por la mañana, porque parecía que había caudal suficiente para que circularan las piraguas atendiendo al reglamento de la Federación Internacional, pero para igualar la contienda, para que no lleguen los que lleguen primeros puedan pasar por ahí malamente los siguientes. Al final parece ser que no va a haber porteo, que van a pasar todos por el otro lado de la Boticaria para llegar al línea de meta y para intentar, cómo no, ser los primeros en llegar y en subirse a este podio y lograr eso, ser los nuevos reyes del Sella. Bueno, pues eso es lo que quieren, como decíamos, los más de 860 palistas que ya lo están viendo preparados ya en Arriondas, con los últimos detalles, intentando también calmar los nervios de última hora. Y lo que nos decía Estela, finalmente no va a haber porteo, es decir, no van a poder bajarse en esa zona del río los palistas para atravesarlo con el pie a tierra. Una zona, Monchu, que siempre, como decía yo, siempre está en boca de todo, siempre tiene incluso cierta polémica, unos quieren, otros no quieren. Sí, bueno, yo, vamos, estoy absolutamente en contra de esta decisión que se tomó. En contra porque estamos en el Sella y estamos perdiendo el Sella y esto no se puede. O sea, no, si tú quieres remar el Sella vas con las condiciones única y exclusivamente del Sella, hombre, con un reglamento de la Federación Internacional, pero no puedes en un sitio que se sabe que pasaba agua. Pues es que los jueces no vinieron, o sea, los que tenían que tomar la decisión sé certeramente que no vinieron ni a verlo. O sea, eso no se hace, lo siento mucho, estoy muy cabreado porque precisamente eso. Si quieres venir al Sella, pues te atienes a las consecuencias que tiene un Sella, que unos días está mejor, otros peor, y sobre todo para el espectáculo, ese posible porteo o no porteo, que no era porteo porque yo sé a ciencia cierta que se pasaba, que a lo mejor pasa una piragua y las otras se tienen que apear. Esto es el Sella, señores, esto es el Sella. Entonces, bueno, pues reivindico que no se nos vaya de las manos el Sella, que es una competición de ríos, no es una competición de pistas, y el que quiera venir al Sella pues sabe a lo que se tiene que atener, y si no, que se quede en casa. Bueno, pues lo ha dicho muy claro Monchu. Yo sé que muchos de los palistas que van a participar hoy en el Sella comparten prácticamente al 100% lo que acaba de decir Monchu, pero seguro que va a haber aún así mucho espectáculo como cada año. Ya vemos ahí también a los tritones
encargados, ya saben, de despejar el río para que comience la prueba sin ningún tipo de problema. Y vamos a ir repasando ya, Monchu, si te parece, a los favoritos, a los que esperamos que vayan a estar hoy luchando por este podio de Ribadesella. Y hay que nombrar a Walter y a Álvaro Fernández Ciuza, Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza, ganadores en los 3 últimos años, que este año parten quizás con el hándicap de que el sorteo no les ha beneficiado quizás demasiado, van a salir desde la 12ª posición, por lo tanto también para ellos esa salida va a ser importante, ¿no? Intentar colocarse ahí arriba. Sí, es importante, pero bueno, yo siempre lo digo, todos los años lo digo, antes había 40 y pico cabezas de serie, ahora hay 26, y si nosotros una vez había cabezas de serie ganamos con el dorsal 41, pues ahora que hay 26, cualquiera de esos cabezas de serie puede vencer tranquilamente. Es más, el año pasado Walter y Ciuza tuvieron un tropiezo, con lo cual incluso les pasaron bastante más de esa gente, bueno, bastante más, algunos de los que salieron detrás, y ganaron la competición. Solo que, bueno, que si sales mejor, pues ahorras fuerzas, y eso te puede dar también el triunfo a la hora de un hipotético. Pero que no valen las excusas de salir de 12º, porque... No, ni 12º ni 26º, vamos, eso es lo que te intentaba explicar, que cualquiera de esos tiene opciones a ganar. Igual pierde un pelín de opciones, sabes que los que salen con los 5 o 6 primeros números no se van a tropezar, los demás pueden tropezar, eso sí. Pero distancia, si tú te subes bien a la piragua, la distancia es casi mínima. Bueno, pues hablábamos de esa piragua de SK2 de favoritos Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza. Van a tener que defender hoy los 3 últimos títulos que han logrado aquí en el descenso internacional del Sella, pero van a tener que luchar también contra gente muy potente. Por ejemplo, Julio Martínez y José Julián Becerro, Kiko Vega y Luis Amado, Milín Llamedo y José Ramallo, Iván Alonso y Emilio Merchán. Es decir, va a estar duro ganar este Sella. Está duro porque además todos vienen bien preparados. No he hablado con todos, pero bueno, pues he hablado con gente que baja al río unos con otros, y sé que Milín y Ramallo están convencidos de poder ganar. Sé que Merchan e Iván Alonso hicieron un campeonato de Europa espectacular, casi humillaron a sus rivales, entonces yo creo que son ahora mismo los favoritos número 1. Y después sé que también Julio Martínez y José Julián Becerro acoplaron mucho mejor la K2 de lo que la tenían acoplada, que ya dieron mucha guerra hace 2 años a Walter y a Ciuza, y también pueden estar ahí adelante. También hay que contar con la piragua de Cangas de Onís, que es bueno, la primera vez que en bastantes años que tienen una opción dos cangueses de remar el Sella, aunque compiten bajo los colores del club de Ribadesella, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, que son Kiko Vega y Luis Amado, 2 podium del año pasado en K1, y salen con el número 5, ¿no? Entonces, bueno, van a estar, yo creo que adelante también, con lo cual ya estamos hablando de 5 o 6 parejas que pueden dar mucha guerra y mucho juego en este Sella 2013. Bueno, pues ya lo están viendo, que está todo prácticamente preparado en Arriondas. Por cierto, luce el sol, como están viendo. Aquí en Ribadesella de momento amenaza lluvia. Nos ha respetado en toda la mañana y esperamos que siga siendo así, porque una vez más y como cada año, miles de personas se han querido acercar hasta Ribadesella, también a Arriondas. Bueno, pues en lo que es ya toda una fiesta, no solo deportiva, sino también lúdica, una oferta de ocio la que tenemos aquí estos días impresionante, y gente de toda España, incluso de fuera de España, que no quiere perderse esta fiesta de Les Piragües. Voy a hacer otra pregunta, a ver también si nos puedes indicar un poquito, en función a cómo está el río, Monchu, si esperamos hoy un buen tiempo, un tiempo de récord, o si va a estar más complicado. Yo bajé ayer reconociendo el río y está alto. A lo mejor no en tiempo de récord, porque el hándicap es la marea. La marea, cuando lleguen aquí, lleva 3 horas y media subiendo, sigue subiendo. Entonces, bueno, ese minuto
2 minutos de margen que te da la marea entre que está subiendo o que pueda bajar, pues yo creo que eso va a ser el margen para poder hacer un sella que si es un sella rápido, va a estar cerca del récord, pero bueno, yo calculo que con un sella rápido se puede hacer hora 3, hora 4 igual, porque hora 5 ya se hizo con Valtteri Fiuze, y este año quizás está un pelín el río un pelín más alto que aquel año, ¿no? Entonces, bueno, si alguien se escapa puede hacer eso alrededor de la hora 4. Si no, si se hace una carrera lenta, pues podrán hacer sobre la hora 6 aproximadamente. Más yo creo que no. Bueno, pues un récord del Sella, recordamos, todavía vigente desde el 2009 en 1 hora, 1 minuto 14 segundos. La última edición, la del año pasado, la de 2012, terminaba en 1 hora, 9 minutos y 12 segundos. Era el tiempo de Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza. Faltan 4 minutos para las 12, es decir, 4 minutos para que arranque esta edición número 77 del descenso internacional del Sella. Veíamos ya en Arriondas preparada a Ángela Pumariega. Oro en Londres, en los Juegos de Londres del pasado año, oro en vela, y que por cierto está entrenando estos días en La Rochelle, en Francia, y no ha querido, lógicamente, tampoco faltar a esta fiesta del Espiragües. Ha querido estar aquí presente y además teniendo el honor de ser ella quien va a leer este año el pregón del descenso del Sella. Recuerden, lo primero será el pregón con esos versos míticos que ya prácticamente todos conocemos. A continuación escucharemos el himno de Asturias. Ya a partir de ahí se abrirá el cepo en el que están ahora las palas de los piragüistas para dar comienzo al Sella. Escuchamos a Ángela Pumariega, pregonera de este Sella. Bueno, pues estamos escuchando ese pregón, esos versos, antesala ya del descenso internacional del Sella. Ahora sí, seguro que todos tienen ya la piel de gallina, ya los últimos nervios y también la concentración que hay que tener lógica antes de esta prueba. Recordamos, entre Arriondas y Ribadesella, prueba de 20 kilómetros, y como decíamos, con todos ya intentando templar los nervios, intentando lo primero centrarse en la salida. Una salida que siempre es importante, hay que intentar no cometer demasiados fallos, meterse ahí en las primeras posiciones lo antes posible para a partir de ahí empezar a cubrir esos 20 kilómetros entre Arriondas y Ribadesella en la mejor posición. Vamos a escuchar a Ángela porque está a puntito de comenzar el descenso del Sella. Y si de veras le gusta, comience ya a enamorarla, porque es tradición que en Llobio, al final de esta jornada, cuando a las 7 en punto, resuenen las campanadas. A las mozas que lo quieran y se dejen, don Pelayo da permiso para poder abrazarlas. Y si luego, andando el tiempo, vamos al cura y nos casa, con los niños que tengamos, vendremos a las piraguas, con los collares de flores y las monteras terciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más bello paisaje, ni esencia más asturiana. Cantadlo con todo el alma, que resuene en todo el valle. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. El himno. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quienes tuvieran Asturias en toda
Pues ahora sí, comienza el descenso internacional del Sella. Ahí veíamos cómo se liberaba ese cepo. Ya todos corriendo hacia sus piraguas, ya todos corriendo para coger esas primeras posiciones. Recordamos que este es sin duda uno de los momentos más complicados y también uno de los momentos que puede resolver lo que va a ser a continuación el descenso internacional del Sella. Y vemos un barullo impresionante como todos los años. Son 860, más de 860 los palistas que toman parte en esta prueba, en esta edición. Impresionante la imagen que vemos, que se repite cada año y siempre con más gente en Arriondas, con más gente también aquí en Ribadesella, esperando a todos esos palistas. Van a tardar un poquito más de una hora. Vamos a ver en cuánto están finalmente esos tiempos y vamos a ver también, sobre todo, cómo se sitúa esa zona, la zona de cabeza, la zona en la que tienen que estar en principio los favoritos, los importantes, los que quieren estar esta mañana a partir de la 1 y algo, más o menos 1:30, en este podio de Ribadesella, donde se van a coronar los nuevos reyes. Ahí vemos ya las primeras piraguas, los primeros palistas. Recordamos, 20 kilómetros de descenso entre Arriondas y Ribadesella. Monchu, no sé cómo veías esa salida, esas primeras posiciones. Yo te veía con cosas que no te gustaban. Sí, es que quería haber visto eso, lo que era montar las K1. Bueno, lo que estamos viendo, lo de todos los años, ¿no? Si se puede, el barullo del principio, a ¿no? ver si se puede ver en sucesivas repeticiones y ya miramos un poco, pero bueno, decir que en esas primeras posiciones, mira, ahí vemos la K2 de Federico Vega y de Luis Amado Pérez, y a su ola ya saliendo muy rápido también Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza. Yo creo que ahí, si no viene nadie así muy cerca, la estrategia sería tirar muy fuerte. La tercera K2 son los cuervos de Pravia, la K2 de Alberto y Guillermo de los cuervos de Pravia. Eso, yo creo que la estrategia ahora, en el momento que recupere un poco Walter y Fiuza, va a ser tirar muy fuerte, intentar que marchar ya esas dos K2. Pero mira, vemos ahí también ya en cuarta posición la pareja con los colores de España de Emilio Merchán e Iván Alonso. Y después veíamos también a la K2 de Cangas de Onís de Jonathan Salas y Óscar Martínez del Cueto, también se ven. Bueno, pues ya están viendo esas primeras paladas que están dando los más de 860 deportistas que han querido participar este año en este descenso internacional del Sella. Poco a poco se va despejando ya también el barullo inicial que siempre se forma en la salida, que siempre se forma ahí en esos primeros metros de Arriondas. Una salida que, para los que nunca han visto el Sella, es de lo más espectacular, sin duda, Moncho. Es espectacular, porque además toda esta gente viéndote, pues no estás acostumbrado en una competición de piragüismo a que te vea todo eso. Y después, bueno, es una prueba que engancha, y sobre todo los nervios son iguales desde el que va a ganar hasta cualquier competidor. Ahí, hombre, puede haber alguien que no lo sienta tanto, pero en el momento que ha remado la primera vez el Sella, después, una vez que vas, ya a todos se les ponen los pelos de punta, con lo cual siempre estamos hablando de selleros más que de ribereños, ¿no? Gente que siente el Sella siendo de cualquier sitio, que es lo que pretendemos, los selleros ribereños, que en este caso soy yo. Bueno, pues estamos viendo ya imágenes de la remolina, de ese primer paso, donde vemos ya hay un pequeño grupo formado de 5 piraguas. Lo estamos viendo, y en principio ahí con los favoritos, con algunos de los favoritos a hacerse hoy con el triunfo, Moncho. Sí, mira lo que te decía, ¿no? Primero eran Walter y Fiuza a la ola, recuperando un poquitín a la ola de Kiko y de Luis, ¿no? Kiko Vega y Luis Amado, de la Sociedad Cultural Deportiva Ribadesella, y recuperar un poco, y ahora en la primera sequera ahí en remolina tirar fuerte y jugar ya la primera baza, que es a ver hasta dónde pueden aguantar Emilio Merchán e Iván Alonso, ¿no? Que es el que parecía que eran la pareja.
Aunque igual me estoy equivocando, igual son Jorge Alonso y David Rodríguez, porque si veo que están perdiendo posiciones, me gustaría ver un poquitín más no, esos son Emilio Merchan e Iván Alonso. Emilio Merchan Sí, e Iván Alonso. Son Emilio Merchan e Iván Alonso. Y veíamos de momento en esa cabeza de carrera a los vencedores, a los que se han coronado durante las 3 últimas ediciones del Sella, Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza. Hermanos del Teso, cada de la selección española. Ahí vemos también a Iván Estrada con Omar Prieto, del Moscón de Grado. Y bueno, intentando a ver si, porque en breve pasará el primer K1, a ver si tenemos la opción de poder verlos. Bueno, pues ese paso de Remolina. De momento ya lo ven, ese grupo en el que hay algunos de los favoritos al triunfo de Ribadesella. Sí que echaba quizás en falta por ahí a Julio Martínez y a José Julián Becerro. Ahí está Manuel Busto. Mira, ahí estamos viendo a Manolo Busto, ahí vamos el primer K1, el primer K1, Manolo Busto, que también sabe lo que es ganar y sabe lo que es coronarse en el Sella. Sí, vamos a ver si es el primer K1, porque sí, lo es. Porque si va el primer K1 él, pues, difícil ya que le eche en mano a Manuel río abajo. Bueno, pues ahí estamos viendo a los palistas, cada vez estirándose más ese grupo de más de 860 Oscar competidores. Hernández, uno que vemos pasar ahí también. Y lo que decía, que había sí. en ese grupo inicial, Monchu, algunas ausencias que me llamaban la atención, ¿no? Sí, es muy raro que Julio Martínez quede en el Sella en la salida, muy raro me parece. Pero siempre lo que decimos, siempre Julio, en todas las ediciones, casi siempre, excepto, yo me acuerdo de una que salió con Emilio Merchan, que al final ganaron, pero cogieron la cabeza muy abajo. Siempre salía muy bien el Sella porque lo prepara muy a conciencia y no se le escapa nada. Pero bueno, algún año, pues claro, el cálculo de probabilidades, pues tantos años bajando, pues una igual no te sale bien, pues por lo que sea. Igual pues no por ello, sino porque alguien te puede arrollar. Porque es un problema también muchas veces, lo decíamos antes, la salida, el que no tengas ningún problema pues con otros compañeros, el que no tengas ningún problema a la hora de subirte a la piragua, ese barullo inicial que se forma. Se puede perder un Sella en la salida, quizás no ganarlo, pero sí perderlo, ¿no? Sí, es lo que hablábamos. Una mala salida es ya muy difícil, sobre todo si tus máximos rivales están adelante, como vemos ahora, pues es complicado recuperar. Es complicado. Mira, estamos viendo pues lo que se demandaba por parte de otro sector de la afición piragüística, ¿no? Ver pues lo que es la parte de atrás, las dificultades que hay, los canoístas, la gente, para que se vea que donde te parece imposible que pase una piragua, pasan 7, 8, 10 o 20 a la vez, ¿no? Es impresionante sin duda esta imagen. Claro. Y es para que todos sean protagonistas, porque en realidad todos son protagonistas de esta competición. Y esto engancha, y a ver si ahí vemos también a Diego Suárez, que es un piragüista de Ribadesella, ya campeón del Sella en canoa. Y la canoa, claro, tiene mucha más dificultad que el kayak, porque no lleva timón, todo lo tienes que hacer con la pala, y sobre todo si es el C1, que nada más que puede remar por un lado, no puede ayudarte a un compañero a timonear, pues más dificultad si cabe. Entonces la canoa, por suerte nosotros tenemos unos campeones muy buenos como son David Cal y Sete Benavides, entre otros, porque hay mucha más gente, pero es muy sufrido. Mira cómo ahora, lo que te decía, ¿no? Vemos cómo Diego se apea ahí, vemos cómo ahora ya hay que portear. Hay que hacer un poquito de todo, ¿no? Y eso esto ahora es el Sella. Ahora ¿cómo lo juzgas eso? Es que esto es el Sella también, ¿no? En esa gente que se tiene que apear porque no le queda otro remedio. Es que ahí estamos viendo de todo, prácticamente. Claro. Ahí se ha montado ahora un barullo importante. Exactamente, claro, y tú te tienes que apear, seguir hacia adelante, pues porque es el Sella, señores. Si no, vámonos, Monchu, a Triongo, porque está llegando ya ese primer grupo de palistas, está llegando ese primer grupo de destacados, y ahí vemos en primera posición a Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza.
van por detrás de ellos, creo que son Emilio Merchán y Iván Alonso, pero de momento mandando en la carrera, mandando en este descenso los campeones de los 3 últimos años. ¿Cómo los estás viendo, Moncho? Bien, muy bien. Ellos, bueno, es lo que yo había hablado con Walter, pues intentar en la parte de arriba, si se puede marchar, pues tirar muy fuerte y porque es donde puedes hacer daño a los rivales si ellos están menos preparados, ¿no? menos de sella. Entonces, si tú eres capaz de meterles un poquitín más en esos primeros rabiones, que es encajar con un rabión con otro y siempre en agua dura, porque tú ten en cuenta que la pala se clava en el agua y tú tienes que... Hombre, lo ideal sería no tirar de la pala para atrás, sino que tirar del otro brazo hacia adelante, pero siempre tiras un poquitín de la pala hacia atrás. Eso implica que la remada o la palada va en contra de la corriente que te baja. La corriente está bajando, tú tiras hacia atrás, estás subiendo. Entonces, eso es lo que te hace que los brazos se te pongan muy duros, sobre todo los antebrazos, que es lo que más se carga. Si tú estás de preparar el sella en el sella, es un río bastante característico, hay pocos ríos así para poder prepararlo. Julio Martínez dio en Azagra con el Ebro y lo prepara. Mira, allí. Estamos viendo también ahí a Manolo Busto, Manuel ya el primer K1. Agacha la cabeza y no espera. Manuel va muy bien. Ahí vemos a Luis Martínez, que es de Pravia. Este año acaba de fichar por los rápidos, va en segunda posición. Pero Manuel va muy fuerte. Y los K1, la estrategia del K1 es siempre buscar alguna K2 que te pueda llevar un poquitín adelante y que puedas descansar. Tú un K1 por ti mismo es complicado siempre hacerlo. Entonces Manuel ahora mismo va en tierra de nadie, y no sé si esperar por alguien que a lo mejor haya quedado ahí un poquitín atascado o mira, esos dos, por ejemplo, que... Yo creo que él está tirando y... Claro, normalmente te aprovechas de esa gente que, como lo que hablábamos, de un Julio Martínez, por ejemplo, que se haya quedado un pelín atrás. Lo que pasa es que tiene que ser un K2 un pelín más fuerte que tú, porque si no te pasan a una velocidad rápida. Si tú entras ahí al trapo, como decimos nosotros, y quieres seguir con ellos, igual después es más complicado. Piragüista de la selección española, es campeón sub-23 de Europa. Ahí lo vemos de Zamora. Y también vemos a Miguel Llorens, el piragüista local que salía con el número 3, también muy bien. Otro piragüista sub-23, de hecho tiene 20 años, y es de aquí de Ribadesella, y es la primera vez que baja en categoría senior. Vemos también a Andrés Cangas, que es mi compañero de entrenamiento, con gorra naranja, de lo cual me alegro mucho, porque Andrés siempre queda en la salida. Bueno, no sube muy bien a la piragua, no sé qué pasa, que siempre atasca en la salida, ¿no? Sí, le cuesta, y entonces siempre hace unos sellas muy malos, pero Andrés este año va muy bien, y yo creo que puede dar guerra. Yo creo que si está ahora mismo ahí, va a estar entre los 5 primeros abajo. Bueno, pues 13 minutos, algo más de 13 minutos ya que se cumplen de este descenso. Imágenes desde la zona de Triongo, ahí vemos esa serpiente de palistas, de deportistas. Muchos de ellos, como decíamos antes, pues no vienen precisamente buscando la victoria, no vienen buscando estar en esos primeros puestos aquí en Ribadesella, pero sin duda aportan color y aportan lo que es este descenso internacional del Sella. Una prueba marcada ya en el calendario en este deporte, una prueba única en el mundo, y que vemos que cada año mucha gente quiere estar otra vez y otra vez y otra vez, y mucha gente también que se acerca por primera vez hasta Riendas. Literalmente alucina. Sí, claro, pues lo que te decía yo, el que prueba repite un poco. Está viendo ahí un par de K2s que casualmente son padre e hijo, los dos iban, padre e hijo, que van en cadetes, iban delante, o sea, padre e hijo no, perdón, hijo iban delante, que son cadetes, y padre de los dos que van delante iban
justo detrás a 100 metros que son veteranos. Uno de ellos es mi cuñado y mi sobrino, uno de los dos cadetes que el año pasado ya vencieron en esa misma categoría y bueno, este año eran los máximos favoritos a repetir el triunfo y por lo visto pues van bastante bien. Bueno, situados. pues ahí vemos en ese paso de Triongo como cada uno, bueno, pues intenta buscarse el hueco por donde puede. Hay momentos en los que se forma más barullo, más tráfico y hay que tener bastante cuidado en ese tipo de pasos. Y recordamos que de momento en la carrera la están liderando Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, campeones durante los 3 últimos sellas, y vamos a escuchar precisamente a uno de los hombres que va en esa piragua que de momento está mandando en este sella. Vamos a escuchar a Walter Bouzán. Decía él que lógicamente tienen que ser favoritos, que partían como favoritos en este sella, aunque eso sí, reconocía también el gran nivel que hay en esta edición. Hombre, bien, nosotros llegamos bien y confiados y con ganas además. Y bueno, lo de los favoritos pues es que de lo que hablábamos, no nos queda otra, ¿no? Ganamos los 3 últimos años y tenemos que coger el papel ese, pero bueno, hay que contar con más. No va a ser un sella como estos años de atrás, muy complicado, muy difícil, por sobre todo el nivel de embarcaciones en K2 que hay lo de siempre, 6, 7, 8 K2 es que hay que contar con ellas, cualquiera puede dar la sorpresa. Bueno, pues escuchábamos las palabras de Walter Bouzán. Seguimos con imágenes de Triongo. 16 minutos, precisamente Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, recordamos, están ahora mismo liderando esta carrera, liderando este descenso. Vemos algunos también con algún tipo de problema y bueno, lo que decía Walter, que hay que asumir el papel de favorito. Sí, después de ganar 3 años no les quedaba otra. No queda otra. Vemos lo que te decía, ¿no? De embarcaciones ahora también mixtas, como veíamos a Omar Calzón. Vemos ahí la lucha por la hegemonía del C1 con Diego Suárez, que lo habíamos visto antes portear, va justo delante. Ahí vemos a Diego Suárez y justo por delante está David Mosquera, que es ya un rival suyo del sella de siempre, así que se irán ahí peleando por esa primera posición. Y vemos ahí, mira, ahí en esa entrada que no habíamos comentado antes, ves lo que te decía de las C1s, que es difícil ahí timonear. Claro, hay un paso complicado. Claro, ahí te lleva siempre contra el tronco ese que hay a la izquierda, esa corriente, entonces ahí es mucho más complicado. Entonces, bueno, de hecho ya veíamos al paso de Manolo Busto también una K2 ahí con algún que otro problema. Exactamente, sí, pues que ahí si entras, mira, precisamente lo acabamos de ver, ¿no? Una K2 ahí contra el tronco y ahora se van acumulando más y más y más. Ahora se forma ahí el atasco y un tapón ahí que, bueno, ahí se está formando el atasco en esa zona izquierda de sus pantallas, un atasco importante. Pero lo que decíamos antes, ¿no? Esto es el sella, es una prueba peculiar que tiene también estas cosas que además están para todos. Claro, sí. Unos las conocen mejor que otros, pero esto es el sella. Exactamente. Ahí vemos que gente que queda ahora mismo. Yo calculo que les haya pasado eso, que se a priori se ve un paso fácil. Entras a lo mejor con 2 K2 a la vez a ese punto y claro, el que va por dentro, el que se come el árbol, pues se lo come de verdad. Bueno, pues ahí estamos viendo precisamente ese paso de Triongo, 18 minutos 32 segundos ahora mismo de descenso, y seguimos con Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza en la cabeza de carrera. Vamos a volver a ver, vamos a recordar imágenes de la salida de esa parte tan importante siempre del descenso internacional del sella, una salida que tiene esa peculiaridad de hacerse con el pie a tierra. Ahí lo estamos viendo de nuevo, imágenes de la salida del barullo que se forma también ahí en esos primeros segundos de descenso y donde hay que estar muy atento para no cometer errores, Monchu. Sí, es complicado, sobre todo porque en parte dependes de ti mismo, pero en parte también dependes de alguien de al lado que se ponga a salir y a lo mejor tropieces o te lleve por delante o cualquier cosa, ¿no? Es una salida que se ensaya, pues a lo mejor no ahí mismo, pero en sitios que esté parecido y bueno, eso lo tienes que tener
muy bien ensayado, porque ahí sí se puede no ganar la carrera, pero sí puedes ya meterte bastante adelante gracias a la salida. Sí, hay que hacer un entrenamiento entonces específico, ¿no? De esta salida. Sí, eso cuando acabas el entrenamiento, pues yo aconsejo siempre pues hacer cada 3 días, por ejemplo, los últimos 15, cada 3 días, hacer 5 salidas en tierra, que llamamos nosotros, que es tipo sella, tipo Le Mans, como llamaban antes, porque en las motos se salía en las motos o en los coches, se salía así en el circuito de Le Mans, y entonces después ya en piragüismo se llama la salida tipo sella. Se adoptó ese nombre, tipo sella. Bueno, pues esto ya son imágenes de nuevo en directo, en Triongo, en ese paso de Triongo, donde vemos como siguen pasando muchos palistas, muchos deportistas de prácticamente todas las edades, los que se han dado cita en Arriondas para cubrir esos 20 kilómetros de descenso, para participar sin duda en la fiesta de Asturias, podríamos decir, en la fiesta del Espiragües. 77 veces ya que estamos viendo estas imágenes, que estamos viendo cada vez a un mayor número de deportistas que no quieren perderse, como decíamos, esa cita. Y recordamos que Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza partían como favoritos, venían aquí a defender su título de las 3 últimas ediciones. De momento están mandando en este descenso, seguidos eso sí por Iván Alonso y Emilio Merchan. En K1, recordamos, de momento en solitario marchaba Manolo Busto, segundo es Luis Martínez. De momento 21 minutos ya de competición, y estamos viendo también la parte quizás más lúdica, sí, ¿no? La más tranquila del Sella. Sí, en esta ocasión veía pasar a Jorge Isoba, que era un piragüista asturiano, aunque afincado en Castelldefels, y con ello quería recordar a Roberto Mori, que es su tío, que recientemente falleció la semana pasada. Era presidente de los Carballones, muy sellero, era de Infiesto, veraneaba mucho en Ribadesella y muy amigo mío, con lo cual lo siento mucho. Y así como también siento el fallecimiento de Alfredo Suárez, que falleció, me parece que hoy o ayer por la tarde, que también fue expresidente de la Cultural, tuvo unos años muy buenos de presidente de la Cultural, incluso trajo a actuaciones aquí como Raymond, que fue una gran actuación que trajo aquí arriba de Sella, y bueno, siempre merece la pena recordar a esa gente. Bueno, pues todo el ánimo sin duda a sus familiares, cuando seguimos viendo palistas por ese paso de Triongo. 22 minutos, casi ya 23 de descenso, poquito a poco subiendo la marea aquí en esta meta de Ribadesella, donde por cierto está lloviendo también, ¿eh? Están cayendo algunas gotas, vemos a gente con paraguas. Ya el puente de Ribadesella, ese puente que marca la línea de meta de este descenso internacional, yo creo que ya prácticamente podríamos decir que no quedan localidades. Monchu está ya prácticamente lleno, y sí vemos también, como decía, algunos paraguas. Algunos los necesitan más, otros los necesitan menos, porque la noche también ha sido larga para muchos, y es una buena manera también de despejar, porque eso también forma parte del Sella, ¿no? La fiesta que se vive estos días. Sí, la fiesta es fundamental, va pareja al descenso. Hay veces que eclipsa el descenso, pero bueno, hay que intermediar, ¿no? Eso, entre fiesta y competición, siempre dando la prioridad a la competición, para después eso, pues hacer una fiesta y que mucha gente pueda vivir también de esta fiesta, que hay que tenerlo en cuenta, no solo la competición, y todos tenemos que ser un poquitín condescendientes con la fiesta. Vámonos al puente de Toraño, al siguiente paso de este río Sella, y vemos a Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza siguiendo como líderes de esta carrera, líderes de este descenso. Yo por las caras y demás, yo sé que vosotros sabéis cómo van. Sí, van tirando muy fuerte, porque lo he hablado. Lo que pasa que, bueno, van metiendo metros poco a poco, porque apreciamos que está lloviendo, yo creo, ahí también en esa zona, ¿eh? Porque esa era la idea, ¿no? De lo que te decía yo ya anteriormente, ya de principio. La idea era esa, de tirar muy fuerte, y van metiendo poco a poco, van metiendo distancia.
que era unos 20 segundos de diferencia tenemos ahora mismo. Pues tú ten en cuenta que arriba estaban a 4 o 5 segundos, estaban muy pegados cuando empezaron a tirar, ¿no? Cuando recuperaron un poco a la ola de Kiko y de Luis, y ahora pues si van 20 segundos, pero eso no... Mira, ahí tenemos la K2 de Julio, de Becerro y de Julio, que no los habíamos visto. Qué súper remontada. Pues mira, terceros ahora mismo. Ese sería de momento el podio. Recordamos que salían en el puesto número 23 y ese sería ahora mismo el podio momentáneo. Y vemos que con bastante distancia, con bastante ventaja. Vemos ahí a Kiko Vega y a Luis Amado y un grupo ahí de otras 3, 4 embarcaciones. Y lloviendo bastante en ese puente de Toraño. Lo apreciamos muy bien en la imagen. Sí. Está cayendo bastante agua. Ya hacía tiempo que no recuerdo yo un Sella con agua. Sí. Hace tiempo. Yo siempre pensaba que iba a aguantar, pero bueno, de momento no aguanta. Ahí veíamos la K2 de los Cuervos, que de principio pues había tirado muy fuerte, la de Guille y Alberto. Había tirado muy fuerte y yo creo que pagaron esa salida tan fuerte, y Alberto lo vemos mirando para atrás a ver, y eso no es muy buena señal. Ya pasaron aproximadamente sobre 10 K2, en la que veíamos también ya en cuarta posición, pero ya muy cerca con varios competidores. Veíamos a Kiko Vega y a Luis Amado, y yo creo que el podio está muy claro. Ahora falta saber quién ocupa el primer lugar del cajón, el segundo y el tercero, ¿no? Yo me alegro especialmente por Julio y por José Julián Becerro, porque no tira la toalla. Bueno, en ningún momento lo pensé que Julio pudiera tirar la toalla, pero que está ahí atrás. Ya veías como en Remolina no los veíamos. A lo mejor también se nos podían haber pasado, igual pasaron sobre el 10 y no nos habíamos dado cuenta, pero yo creo que hicieron una gran remontada y van a por Merchan y a por Iván Alonso. Después, lo que te decía, no está decidida la carrera. ¿Por qué? Porque Merchan y Iván Alonso son muy maratonianos. Iván Alonso acaba de ganar el campeonato de Europa en K1 y al día siguiente en K2. El año pasado ganó el campeonato del mundo en K1 y al día siguiente en K2. Entonces, no podemos decir que en 26 minutos de competición está la carrera ganada. Lo que yo creo es que también, por otra parte, todos están dando el máximo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tú estás dando el máximo en esos 26 minutos, pues tienes poca capacidad de reacción. Queda todavía bastante, y estamos viendo también otro de lo que no puede faltar en el Sella, del tren fluvial imprescindible también en el descenso internacional del Sella, acompañando siempre a los palistas en estos 20 kilómetros. Y estamos viendo, mira, ahora de nuevo hay a Manolo Busto, él a su ritmo y sin ningún problema. Yo creo que esto está decidido. Hombre, yo creo que por los competidores que venían de detrás no deberían de darle problemas. El principal problema de Manuel es que va solo, pero es que Manuel es muy cabezón. O sea, claro, es que si no ganas 11 campeonatos del mundo. O sea, es un superclase. Manuel es un superclase. Entonces, mira, ahora va cogiendo gente por atrás. Si coge, mira, es el K2 que te decía yo que había quedado con él cuando que estaba volcado ahí en Triungo. En Triungo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí, pero bueno, ahí vemos a un par de K1, ¿no? Me parece que era un K1, me parece, no sé si era uno o un par de ellos que venían ahí, que es el segundo clasificado. No va muy lejos por eso, por lo que te decía, porque va entre piraguas, ¿no? Ahí va Borja Estomba, van Miguel Llorens también, Rafa Carril, Andrés Cangas, van un ramillete de K1s también grande ahí. Bueno, pues estamos viendo ese paso por el puente de Toraño. Recordamos, situamos la carrera ahora mismo. Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza en cabeza de este descenso internacional del Sella, seguidos de Emilio Merchan e Iván Alonso. La última referencia horaria que tenemos era una distancia de unos 20 segundos entre estas dos primeras embarcaciones. Tercero, Julio Martínez y José Julián Becerro. Lo comentábamos hace un rato, que echábamos de menos a Julio Martínez en esos primeros puestos. En esa zona de la salida parecía que
pudiera haber tenido incluso algún tipo de problema, pero Julio está de nuevo en el Sella, está de nuevo en esas primeras posiciones, se han colocado ya terceros. Y como siempre, mandando en este descenso los favoritos, los que esperamos que puedan estar subidos en lo alto del podio de Ribadesella. Vamos a escuchar precisamente a los hombres que van en la embarcación que ahora mismo es segunda, es decir, a Emilio Merchan e Iván Alonso. Hablábamos antes de que esto es el Sella y de que a lo largo del recorrido te puedes encontrar con muchos problemas. Por eso nos decían la importancia que tiene lógicamente conocer el río. Aunque nosotros lo hemos bajado, pues yo creo que Emilio con el día de la carrera serán 7 veces y yo pues 5 veces, 6 veces que lo bajaré. A ellos que lo conocen mucho más ya de varios años, aunque el río va cambiando y hay que ir conociéndolo año a año, pues la verdad que el bajarlo pues 5 o 6 veces más, el ser de Ribadesella como Walter, que conoce la ría como la palma de la mano y todo lo demás, pues sí que da más seguridad y pues, la verdad que se nota esa diferencia. Yo del recuerdo que tenía de las veces cuando lo disputaba con Julio, ya el año pasado, bueno, se vio hasta, ¿no? La gente veíais que iba un grupo en cabeza, que íbamos hasta Toraño, fuimos casi 4 o 5 K2s, luego hasta meta fuimos 3, eso nos hacía muchísimos años que no se veía, ¿no? Y eso es por el cambio del río. O sea, en la ola se podía ir más cómodo con otras ediciones, se podía intentar descansar ahí de vez en cuando, y antes no. Antes el que salía primero, tú sabías que si lo dejabas marcar, si al kilómetro o los 2 kilómetros no lo pasabas, en la ola al final te terminabas quedando, aunque casi hundieras más que ellos, ¿no? Entonces ahora el río se baja de otra manera. Bueno, pues lo acabamos de escuchar, lo que dice Emilio Merchan. Ahora el río se baja de otra manera porque el río ha cambiado. Bueno, no sé, no estoy muy de acuerdo. Yo el río lo veo muy parecido a siempre. No sé si a lo mejor están hablando de esa última sequera, pero yo el río lo veo bastante, hombre, está un poco más alto, lo que te decía, de otras ediciones, pero cambia una cosa, pero no cambia para un río ancho. O sea, el Sella es el Sella y no cambia para eso. Quizás ellos pensaban en que a lo mejor podrían coger más ola porque el río está más alto, pero bueno, eso es lo que evitaron en todo momento Walter y Fiuza, tirando con todas sus fuerzas para que no se enganchen y jugar su baza, que es lo que están haciendo. Bueno, pues imágenes, 32 minutos de carrera, imágenes del puente de Toraño, recordamos, con Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza. De momento marchando en primera posición, segundos Emilio Merchan e Iván Alonso, precisamente a ambos los acabamos de escuchar. Terceros Julio Martínez y José Julián Becerro, y como casi siempre en K1 veíamos también mandando a Manolo Busto. El año pasado lo intentaba en K2 y no tuvo quizás demasiada suerte. No, lo intenta con Milín, porque Milín fue su compañero de entrenamientos mucho tiempo. Ellos se veían bien, pero llegaron hasta en el grupo de adelante, y después, una vez que se vieron el grupo de adelante de una salida regular, se fueron al agua, y entonces bueno, pues ya lo dejaron y ya no hubo opción de hacer un buen puesto en el Sella. Mira, estábamos hablando de la importancia, lo decimos siempre, de la salida. Vamos a ver más imágenes precisamente de esa salida desde Riondas, cómo se abría el cepo, imágenes ya más en primera persona de lo que viven los deportistas, ¿no? Sí, la gente por la derecha, mira, vemos aquí con gorra naranja Andrés Cangas, porque los K1 los hay que optan por no tirarse al agua, lo que te decía de Andrés. Quiere tener tanta seguridad que no se atreve a lanzarse al agua a la vez que todos. Entonces quizás pierdes, porque corriendo por ahí... Algunos optan, ¿no? Claro, por ir esos corriendo, son, ¿no? ya ves, los canoístas también corren para no coger los follones, pero yo creo que en este caso se equivocan la gente que corre de atrás, los canoístas o los cadetes, mujeres, porque este año hay bastante agua, y yo creo que no hemos visto muchos follones de piraguas, y yo creo que la gente de atrás se equivoca. Andrés sí, él va más a asegurar, y mira, vemos
los checos, que eran unos de los favoritos que han roto la pala, y el de atrás, pues no se sabe si es el de atrás o el de adelante el que, sí, cierto, cierto. El que ha roto la pala, pero lo que está claro es que el de adelante va remando con dos y el de atrás con una. A lo mejor rompió el de atrás y se la dejó al de adelante porque es más complicado que reme el de adelante con una sola pala y bueno, pues vinieron de Chequia hasta aquí pues para dar una vuelta y dejarse la pala también. Porque dejaron la pala ahí. Bueno, pues problemas que lógicamente también hay en cualquier competición y también en este descenso internacional del Sella, donde cada uno, esto yo lo comparo casi un poco, porque tú decías, Monchu, que a ti lo de ir corriendo pues por tierra que no te convencía demasiado, que quizás esto es como la Fórmula 1, cada uno puede tener su estrategia y a ver cómo le sale, ¿no? Exactamente, lo mismo. O sea, yo no, a ver, sí me gusta la estrategia de correr siempre y cuando el caudal de la salida esté bajo, pero si el caudal está alto, tú dejas que, o sea, hay muchos menos follones porque puedes pasar por muchos más sitios. Entonces por eso te decía que mientras se veían corriendo, veías que de enfrente la gente podía remar, que hay otros años que estás atascado mucho tiempo ahí en el medio y claro, eso lo evitas corriendo. Pero en este caso, bueno, pues también optas a eso, a tener menos problemas o a evitar follones en un tramo de 300 metros, pero seguimos diciendo lo mismo. A esa gente la hay que descalificar o no la hay que descalificar porque haga un porteo ahí en la salida. Pues a mí me parece que no. El debate y la polémica que tenemos prácticamente todos los años en el Sella. Vamos a escuchar a más protagonistas. Por ejemplo, al incombustible, a Manolo Busto. Recordamos que de momento está líder en categoría K1. Manolo Busto, por el que parece que no pasan los años, aunque sí nos decía él que lógicamente cada vez le cuesta quizás un poquito más competir. Bueno, me cuesta mucho competir, me costó mucho llegar. Hace 6 meses me dicen que ibas a tener que remar el Sella, casi hubiese pensado que no, porque por motivo de trabajo estoy todo el día para afuera, paso mucho tiempo fuera de España. Y la verdad es que ahora pues poco a poco uno pues va cogiéndole el gusto a la temporada, se va calentando, va entrenando cada vez más fuerte. Me metí 15 días a entrenar aquí bastante bien, bastante duro y creo que llego bastante bien, ¿no? Pero sobre todo me cuesta eso, me va a costar mucho el día de la carrera arrancar ahí arriba, ¿no? Palabras de Manolo Busto, dice que le cuesta competir, pero mira, primero en K1, mandando. Sí, y yo sé a ciencia cierta, porque hablo con él bastante, que le está costando mucho entrenar porque viaja muchísimo. El año pasado estuvo mucho tiempo por Sudamérica abriendo mercado de su empresa de Sierra Gres, de la empresa en la que trabaja. Y ahora está por Centro Europa, abriendo mercado también, Italia, y bueno, también, claro, con tanto viaje es muy difícil. Vamos a ver ahora ya imágenes del paso de los primeros palistas ya por la zona de La Uña, y ahí vemos cómo Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza siguen mandando, siguen líderes, abriendo brecha respecto a la siguiente K2, la de Emilio Merchan y Iván Alonso. Ahí el paso de los primeros palistas, Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, que de momento llevan camino de coronarse por 4º año consecutivo en este descenso internacional del Sella. Yo los veo tranquilos, los veo bien, ¿no? Sí, bueno, sufriendo. Yo a Álvaro lo veo... Sí, va a ir resolviendo un poquito, ¿no? Sufrir como nunca. Yo creo que este año, se lo decía yo ayer a Walter, que sufra Álvaro, que sufra lo que pueda, que este año le va a tocar sufrir más de la cuenta y vas a ver lo que es sufrir más sufrir un Sella, vamos. Y bueno, están demostrando para los que no pensaban que el Sella se gana remando. Ahora no hay ninguna disculpa, igual la disculpa la pueden tener Julio Martínez y José Julián Becerro, que ahí estamos viendo a Emilio Merchan y a Iván Alonso, claro, los segundos. Yo los veo más derrotados. La última referencia que me pasan ahora mismo, Monchu, superior ya a los 30 segundos. Claro, y vemos a Julio Martínez y José Julián Becerro. Y Julio Martínez con una cadencia de palada mucho mayor, y además, claro, cuando vienes de atrás hacia adelante y encima vas cogiendo, pues esa cadencia de palada va mayor. Pues vas cogiendo moral, ¿no? Y vemos a Julio ahí atrás apretando los dientes y tirando, también
es una palada también más recortada, evidentemente, si tú remas y das las mismas, metes la misma fuerza con más velocidad, pues estaría mucho más cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que van a por ellos y van a estar cerca de ellos. Bueno, pues veíamos ese primer grupo por esa pasarela de la Uña, con Walter Bouzán y Álvaro Fernández Ciuza en cabeza. Recordamos una diferencia ya superior a los 30 segundos respecto a Emilio Merchan e Iván Alonso, que son segundos, Julio Martínez y José Julián Becerro, que venían desde atrás y ya pisándole en los talones también. Ahí vemos el siguiente grupo, que es Milín Llamedo con Ramallo. A su izquierda los sudafricanos, y a la derecha la otra pareja de la selección española, los que te decía yo que a lo mejor podían ser Iván Alonso y Merchan, y son de David Rodríguez en la proa y Jorge Alonso en la popa, un vencedor del descenso internacional del Sella con Santi Guerrero y un habitual del podium junto con Santi Guerrero del descenso del Sella. Bueno, pues 41 minutos que estamos a punto ya de cumplir. Yo por tiempo, Monchu, ¿cómo lo podemos esperar aquí luego en Ribadesella, tal y como están ahora mismo la situación en la carrera? Te decía eso, una carrera rápida, que si hay una carrera rápida estarían por la hora 3, hora 4, y yo creo que me sigo manteniendo en eso, en la hora 3 o hora 4, porque va muy rápido. Mira, vemos la K2 de Kiko Vega y Luis Amado, que yo la verdad es que esperaba bastante más de... como favoritos en principio. Sí, yo esperaba bastante más de ellos. Lo que pasa es que también es complicado cuando sales adelante en el K2, tener la cabeza fría. Yo pagué la novatada en un año. Kiko, hombre, no digo que esté pagando la novatada, pero se vio adelante del todo y tiró, mientras ya veías que Walter y Fiuza, ¿qué hicieron? Aguantaron un poquitín, que tiraran Kiko Vega y Luis, su compañero, y a partir de ahí pues después volvieron a coger la cabeza. Ahí vemos también a los hermanos del Teso, que los veíamos, Borja Iglesias con Bryce, la embarcación de los rápidos de Arriondas, que va por la derecha. Y por ahí tiene que estar a punto de aparecer también Manolo Busto enseguida. Ahí lo estamos viendo ya, mira, ahí lo vemos ya, Manolo Busto. Yo creo que con un grupo hay de otras dos embarcaciones. Vamos a ver ahora en cuanto haga ese paso por la pasarela de la Uña. Manolo Busto, recordamos, de momento se mantiene como líder desde el principio en la K1. A puntito ya de pasar, recordamos, 42 minutos de carrera. Y también buena noticia, porque ha parado de llover en Ribadesella. Ya no vemos paraguas prácticamente sobre este puente de la línea de meta. Aunque eso sí, ya no vengan porque ya no coge prácticamente nadie más. Está todo lleno, lógicamente, mucha gente que cada año quiere estar aquí para dar ese apoyo final a los palistas. No solo aquí en el puente de Ribadesella, no solo también en la salida de Arriondas, sino también a lo largo de todo el río, porque esto es una cosa también que siempre destacan los piragüistas, el apoyo que reciben en un día como hoy unos deportistas que no están acostumbrados precisamente a tener este seguimiento. Y ahí vemos precisamente lo que decíamos a Manolo Busto y en ese grupo. Tiene un buen K2 para llevar, son David Machado y Marco Santos, el hermano de la gran Mara Santos, campeonísima, me parece que ya 20 veces es que ya no sé ni las veces, me parece que son 20 veces más que reina ya, del Sella, o más de 20 veces. Más que reina ya del Sella. Entonces, eso sí, es un buen K2, campeones del último descenso del Vidasoa hace una semana ahí en Irún, que igual fueron esos que habían tropezado allí y claro, Manolo pues aguantando ahí todo lo que puede con ellos y eso sí, ahora ya te digo que es muy difícil que lo cojan por detrás. Vamos a ver ahora enseguida también aparecer en imagen al segundo K1, al perseguidor de Manolo Busto, cuando se cumplen ya 44 minutos de carrera. Y vemos a Luis Martínez, segundo, como decimos, en K1. Sí, ahí lo vemos también, que es Luis, ya eso, va con también K2, ¿no? Lo que te decía, siempre
el llevar un K2 y el ir descansado, mira, va hablando con ellos, qué tal vas, qué tal vas. Además las K2 pues le gusta que alguien que lleves tú pues que esté en el podio y bueno, por eso es conveniente también llevarte bien con todos, ¿no? Estamos viendo precisamente cómo marcha ahora mismo este descenso del Sella, a punto de cumplirse los 45 minutos, con Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza en primera posición, seguidos por Emilio Merchan y Iván Alonso. Terceros son José Julián Becerro y Julio Martínez. Hacemos una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino y enseguida estamos de vuelta ya para vivir este último tramo del descenso internacional del Sella. Bueno, pues estamos de vuelta, 47 minutos de carrera, imágenes de la pasarela de la Uña. Y bueno, si primero digo que estaba empezando a respetarnos el tiempo aquí en Ribadesella, primero empieza a caer un chaparrón importante. Está lloviendo ahora, la verdad, que con ganas en esta línea de meta. Cuando vemos también cómo siguen pasando en esa zona más despejada ahora mismo, han tenido prácticamente de todo, y los palistas que con sol en Arriondas, luego los veíamos en el puente de Toraño con algo más de lluvia, ahora bastante más tranquilo para ellos, pero como esto no cambie se van a encontrar aquí un percal importante, Moncho, ¿eh? Sí. Bueno, ellos nada, porque bueno, están mojados continuamente, porque tú según vas remando te van cayendo unas gotas que tú cuando remas no lo vas notando, pero te vas empapando, entonces bueno, mientras no sea una lluvia